Hola, buenos días. Bueno, yo soy Ya, el químico Ferraúd Santiago Manuel, R1 de la Residencia de Bioquímica Clínica del Chaco. Y hoy vamos a hablar de mi Ateneo, que lo hice en la rotación de hematología en el Hospital Ferrando. El mismo trata sobre la metformina y B12, una relación a seguir. Bien, comencemos con los objetivos entonces. El primero es revisar conceptos claves, específicamente la metformina y la diabetes tipo 2, más que nada para poder entender lo que sigue más tarde. Luego hablar sobre los mecanismos de deficiencia por B12 producidos por la metformina, cómo, cuál es el impacto de la deficiencia de la B12 en los pacientes diabéticos y por último sobre el diagnóstico y tratamiento. Bien, comencemos entonces con diabetes mellitus tipo 2. Una definición rápida dada por la Sociedad Argentina de Diabetes es que es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por la producción insuficiente de insulina y la incapacidad del organismo de utilizarla de manera efectiva. Bueno, esa sería una definición rápida. Pero a ver, ¿qué es lo que hace esta enfermedad? Bueno, produce una hiperglucemia crónica, que eso lleva a complicaciones, y dentro de ellas tenemos las macrovasculares, que producen aterogénesis, complicaciones en las células sanguíneas. ¿Por qué hablo de esto? Porque la misma diabetes te puede producir una mala absorción de hierro y esa mala absorción te puede llevar a una anemia ferropénica. Además, también tenemos que puede producir una deficiencia de B2, te lleva a una anemia megaloblástica. ¿Qué es el resultado final? Que la anemia megaloblástica puede estar enmascarada en esa anemia ferropénica. Es por ello que es necesario siempre ver el frotis, ver todos los índices marines, ver bien la historia clínica del paciente. Bueno, y otras también serían las complicaciones microvasculares que pueden producir nefropatía, retinopatía y neuropatía. Quédense con lo último que va a ser importante para más tarde. Bien, entonces hablamos de la enfermedad, ahora vamos a hablar de uno de los mejores medicamentos de primera línea y el hecho de también de que es bastante barato. Y por último, de que, entre comillas, no tiene tantas complicaciones o efectos secundarios. Bueno, la metformina en sí es una biguanidina y que es pleiotrópica en la diabetes. ¿Qué significa que sea pleiotrópica? Que a través de distintos mecanismos llega a una función final. Que en este caso es ayudar en la diabetes del paciente. ¿Cómo lo hace? A través de varios mecanismos. El que científicamente más aceptado está es a través de una inhibición de la gluconeogénesis hepática. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico o, bueno, mejor dicho, el mecanismo por el cual produce esa inhibición? No se sabe del todo. Hay varios propuestos. Entre ellos, por ejemplo, está la inhibición del citocromo 1 dentro de la cadena de transporte de electrones. Y otro que se habla también es el hecho de que puede producir una alteración redox en el citosol de esas células, produciendo entonces la inhibición de varias enzimas de la gluconeogénesis. Y últimamente también se está hablando de que produce una disminución en la absorción de glucosa a nivel intestinal. Quiere decir entonces que entra menos glucosa en sangre. ¿Cómo lo hace? Bueno, se habla de, por ejemplo, que puede inhibir un contrasportador de glucosa-sodio y también que produce una microbiota que produce un consumo de glucosa mayor en el intestino y por ende entra menos. Eh, lo último que quería agregar era el coglucemiante. Directamente no, porque no es como que controla los niveles séricos de glucosa en la sangre, pero sí lo hace a través de manera indirecta a través de estos mecanismos. Bien. Lastimosamente, aunque es un muy buen medicamento con pocas complicaciones, una de ellas, o mejor dicho, casi todas, son alteraciones intestinales. Y dentro de ellas tenemos que disminuye la absorción de vitamina B12. ¿Cómo lo hace? A través de cinco mecanismos. ¿Cuáles son? Producir una disminución en la concentración de factor intrínseco, producir una acumulación de la B12 dentro del hígado, entonces los depósitos no pueden salir a circulación. Produce también alteraciones en la motilidad intestinal y, eh, y también también produce distintas microbiotas que produce un consumo mayor de vitamina B12 antes de que pueda entrar. Altera la circulación enterohepática, eso hace que, bueno, en sí en realidad lo que altera es los ácidos biliares. Y por último, y el que realmente está más aceptado, es el hecho de que produce una alteración entre el complejo factor intrínseco de vitamina B12 con una proteína que está en los enterocitos. eh,
que, bueno, lo vamos a hablar ahora. Específicamente esta unión es el complejo de F1 o vitamina B12 con la Q-vitamina, que es la proteína que se encuentra en los enterocitos, y esta unión se fortalece cuando hay calcio 2 más eh, en la luz intestinal. Se cree que la metformina lo que hace es una repulsión de cargas, de tal forma que el calcio no puede llegar, no refuerza esa unión, y por ende, para que puedan entrar por endocitosis, no tiene la suficiente fuerza esa unión. Acá agrego solamente cómo la estructura de la metformina se puede, puede producir una carga positiva, y esa es la que sería la repulsión que haría. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre cómo sería a nivel fisiológico eh, el metabolismo de la B12 en el cuerpo. Esta es una imagen ilustrativa, vamos a hablar de las partes más importantes, que serían la parte sérica y dentro de la célula. Bien, acá vemos que a nivel intestinal la cobalamina entra con el factor intrínseco. Lastimosamente acá no está la unión con la cubilamina, se lo salteó en esta filmina. Pero bueno, lo que quiero que vean en profundidad es la parte sérica. Esto sería la parte de la sangre. Y si pueden ver, está unida a dos proteínas. Una es la transcobalamina 1 y la transcobalamina 2. La transcobalamina 1, lastimosamente, no tiene no puede interaccionar con las células del cuerpo. Es decir, que por así decirlo, es como un depósito sérico dentro de la sangre. En cambio, la transcobalamina 2 sí puede interaccionar con las células. Y una cosa importante acá es que la transcobalamina 1 se une a la cobalamina en un 70-80%. Es decir, que la que tiene actividad realmente está solamente en un 20 o 30% dentro de la sangre. Eso va a ser más importante, va a ser importante ahora más tarde. Bien, y por último, dentro de la célula, ¿cómo actúa? Bueno, lo hace a través de dos mecanismos, o mejor dicho, es un cofactor enzimático para dos reacciones muy importantes. Una de ellas es, esta la que les estoy mostrando, en donde la homocisteína reacciona con la metiltetrahidrofolato y te produce metionina y tetrahidrofolato. Esto que va a pasar, si yo no tengo la cobalamina, entonces se van a producir un aumento de la homocisteína y también del metiltetrahidrofolato. Lo último quiere decir que no va a haber una liberación del folato. Después, la otra reacción importante es de la metilmalolin-CoA, que pasa a succinil-CoA. Si yo no tengo entonces la cobalamina, lo que va a producirse es que se va a intentar desviar por una ruta alternativa y me va a producir en este caso un aumento del ácido metilmalónico. Ténganlo en cuenta ahora para más tarde. Bien, sabemos entonces cómo es la fisiología de la vitamina B12 dentro del cuerpo. Pero ahora vamos a hablar de cuáles son las complicaciones o síntomas que se ven en la deficiencia de la B12. Bueno, la primera es una eritropoyesis anormal, en donde se va a ver una anemia macrocítica con anisocitosis, leucopenia con neutrófilos hipersegmentados y trombocitopenia. Y por otra parte, también afecta a nivel nervioso, produciendo una neuropatía periférica, arreflexia y pérdida de la propiocepción. Acá quiero agregar dos cosas importantes. Primero que nada, eh, no siempre se van a dar las dos al mismo tiempo. Es decir, una persona que tiene deficiencia de B12 puede tener problemas, puede tener una neuropatía, pero no por eso va a tener una anemia megaloblástica, y puede ser que tenga una anemia megaloblástica, pero no una neuropatía, ¿no? Y por otra parte, también quiero hablar de que existe un estadio subclínico en donde no se puede ver ningún síntoma. eh, y bueno, lo dejo ahí porque lo vamos a ver ahora más tarde, enseguida. Bien. Era esto lo que sí. La deficiencia subclínica de vitamina B12, en donde lo que se va a ver es que no hay síntomas clínicos evidentes. Pero lo que sí se ve es que ya existen cambios metabólicos. Y dentro de esos cambios metabólicos está justamente lo que habíamos visto recién. Los metabolitos que se encuentran dentro de las células son los que van a comenzar a estar aumentados. Es decir, el ácido metilmalónico, la homocisteína y la holotranscobalamina, que en realidad es una proteína sérica. ¿Por qué esto es importante? Porque justamente estos metabolitos son los que producen los síntomas en el paciente. Ya acabo la pregunta, ¿sirve realmente la determinación de la B12 en este caso subclínico? Y realmente no sirve, porque la B12 se encuentra dentro de los rangos normales, pero lo que sí va a haber, ya va a haber cambios metabólicos.
Vamos a explicar eso más un poquito más tarde. Bien, sabemos cuál es entonces lo que produce. Vamos a hablar de los factores predisponentes un poquito para tener en cuenta un patrón. Primero que nada, la edad afecta a los extremos de la edad, tanto a niños como a adultos mayores. Es más, bueno, ahí ya se agregaron los otros, pero entre el 10 al 30% de los adultos mayores ya pueden tener una deficiencia de vitamina B12 solamente por ser adultos mayores. Además de eso, también está el tema de la malnutrición, dietas veganas, consumo crónico de alcohol y el uso de medicamentos. El uso de medicamentos, existen varios del espectro que puede producir esa deficiencia, y entre ellos, por ejemplo, tenemos los inhibidores de la bomba de protones. Lo agrego más que nada porque cuando hicimos hacer una interconsulta con diabetes, nos hablaban de que si bien la metformina produce esta deficiencia B12, estos inhibidores también la producen y encima en mayor cantidad. Pero bueno, siguiendo hablando con el Ateneo, la metformina también produce esta deficiencia y se vio en muchos estudios que es dosis y uso o tiempo dependiente. Es decir, que altas dosis producen mayor deficiencia de B12 y un uso prolongado produce también mayor deficiencia de B12. Ahora, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Que existe un patrón, o por así decirlo, podemos ya llegar a saber, podemos llegar a sospechar qué pacientes pueden tener deficiencia de B12. Es decir, adultos mayores que tengan una dieta que consuman poco alimentos, que ya de por sí sean diabéticos y que tengan altas dosis de metformina, o que lo tengan la diabetes hace mucho tiempo y por ende tienen la metformina hace mucho tiempo como medicamento. Bueno, ahora vamos a hablar de cómo se producen esos síntomas que había mencionado anteriormente. ¿Cómo se produce la anemia? Bueno, habíamos hablado de que el metiltetrahidrofolato no se puede liberar a tetrahidrofolato, y esa es justamente una molécula muy importante para la síntesis de ADN. Cuando se produce ese atrapamiento de folatos, se van acumulando los sustratos para la síntesis del ADN, entre ellos la desoxiuridina trifosfato. Esta molécula, al aumentar sus concentraciones demasiado, es incorporado en el ADN, y esto puede llevar a dos situaciones. Primero, de que la célula no lo soporte y entonces produzca una apoptosis de la misma, o que haya un alargamiento de la fase S. Y esto lo que va a producir es que el ADN se encuentre inmaduro, pero el ARN y las proteínas sí van a estar maduras, es decir, que el citosol sí va a estar maduro, produciendo esa sincronía madurativa. Y por el otro lado, tenemos la neuropatía. En este caso, la neuropatía, si hablamos de los mecanismos fisiopatológicos, es un mundo aparte, un mundo, eh, hay demasiado sobre el tema. Por eso lo voy a hacer de forma breve, porque no viene al tema del Ateneo. Pero lo importante es que produce una desmielinización, una neuroinflamación, un estrés oxidativo. Y algo importante es que esos tres efectos se producen por el aumento de la homocisteína y el ácido metilmalónico, que son justamente los metabolitos que están en aumento o que están en concentraciones elevadas de esta deficiencia. Ahora, la otra cosa importante a decir es que si te acuerdan cuando estábamos hablando de diabetes, la diabetes por sí misma te produce una neuropatía. Y la deficiencia de B12 también te produce una neuropatía. Es por ello que los científicos comenzaron a preguntarse si un mecanismo podía hacer que el otro mecanismo exacerbe y producir entonces que los pacientes diabéticos con la deficiencia de B12 tengan una neuropatía más crítica, por así decirlo, más grave. Es decir, ¿existe sinergismo? Bueno, ya le agrego necesarios más estudios, porque si bien hay muchos artículos que sí ven una correlación en donde el tener las dos patologías te produce un aumento, eh, una neuropatía más grave, hay otros que no ven esa correlación. Lo que sí podemos llegar a decir es que la prevalencia aumenta. Es decir, que un paciente que tenga diabetes y que tenga la deficiencia B12 tiene más predisposición a tener esa neuropatía. Bueno, acá agrego unos gráficos en donde lo que se hizo es comparar las concentraciones, en este caso en el lado izquierdo, de la cobalamina con un score que hablaba de qué tan grave es la neuropatía. Cuanto más grave era, mayor score, y podemos ver que al disminuir la cobalamina,
se producía una neuropatía más grave. Y del lado derecho tenemos lo mismo, pero con los metabolitos intermediarios, perdón, con los metabolitos de ácido metilmalónico y homocisteína. Bien, ahora vamos a hablar un poquito sobre cómo se produce la determinación. Acá en el perrando la determinación se hace, bueno, se hace una determinación de B12 por semilla. ¿Qué significa semilla? En realidad es una clía, pero la única diferencia es que en vez de tener una fase sólida, un soporte sólido del anticuerpo de captura, lo que voy a tener son micropartículas. Y bueno, lo otro es exactamente igual que una clía. Se agrega la muestra, esta se une a los anticuerpos de captura, se agrega un anticuerpo marcador y luego se produce, se intenta producir luz. Cuanto menor luz hay, quiere decir que la muestra captó más analito en la fase anterior. Por otra parte, existen también otros estudios como homocisteína y ácido metilmalónico o la OLTC, pero ya es necesario otro equipamiento que es el espectrómetro de masas. Bien, ahora hablamos un poquito sobre el diagnóstico y los valores de referencia. La determinación de B12 ya vimos que tiene algunas complicaciones. Primero, no te detecta la fase subclínica y ya hay un aumento de los metabolitos como el ácido metilmalónico y la homocisteína, y son justamente esos metabolitos los que me pueden producir la neuropatía. Es por ello que es importante intentar detectar al paciente cuando se encuentra en ese estadio subclínico. Y además, varios estudios demuestran que tiene una poca sensibilidad. Y no solamente eso, sino que además se puede llegar a no refleja realmente las concentraciones de B12 activas. Habíamos visto que justamente la transcobalamina 1 y la transcobalamina 2 son los que transportan a nivel sérico eh, la B12. Una alteración en esas proteínas puede producir un aumento en los valores de esta determinación o una disminución. ¿Cuáles son esas posibles causas de aumento de esas proteínas? Todo lo que tenga que ver a nivel hepático, es decir, anticonceptivos orales, alcoholismo crónico, problemas hormonales como hipotiroidismo y otros que tengan que ver a nivel de dilución dentro de la sangre como el embarazo o una enfermedad renal crónica. Es por ello que justamente la Sociedad Argentina de Hematología aconseja dos más pruebas, con un punto de corte de la B12 menor a 200 microgramos por mililitro. Ahí agrego un gráfico en donde se ven cuáles son las determinaciones. Tenemos la B12, la OLTC, el folato sérico eritrocitario, el ácido metilmalónico, homocisteína, que son importantes. Ahora, al ser un equipamiento muy costoso, normalmente no es posible hacerlo en los laboratorios. Es por ello que existen otras guías, como por ejemplo la guía NICE, que es de Inglaterra, que salió en marzo de 2024, en donde recomiendan hacer la determinación de B12 como una prueba de tamizaje, pero que no se puede utilizar en embarazo ni cuando hay un abuso de óxido nítrico. ¿Pero en qué pacientes se pueden hacer esta prueba como tamizaje? Eh, bueno, ellos agregan ciertos requisitos. Primero, de que se presenten varios síntomas, que ellos son los que habíamos visto, de deficiencia de B12, y además de que tenga factores de riesgo común. Dentro de esos factores de riesgo, al ver la lista, en la parte de medicamentos, podemos ver que está la metformina. Por ello que también se puede llegar a utilizar en esos pacientes que ya habíamos hablado del patrón, adultos mayores que tengan ese uso prolongado o alto de metformina. Bueno, por último, tratamiento y seguimiento en el paciente diabético. La suplementación se hace de manera oral o parental. Normalmente es oral. Cuando una paciente tiene la deficiencia de B12, lo que se hace es darle de manera oral esta vitamina y se observan muchos estudios que realmente ayuda a que ya no tenga deficiencia el paciente. Por otra parte, nosotros recomendamos hacer una medición basal en esas personas que ya habíamos hablado, ¿no? De que pueden ser adultos mayores con metformina. Y por último, es necesario hacer un monitoreo regular, por lo menos cada 6 meses en esos pacientes. Bien, ¿cuáles son las conclusiones entonces? La evaluación de la deficiencia de la B12 en pacientes tratados con metformina existe una comprensión profunda de las herramientas utilizadas en el laboratorio clínico. Si bien la determinación de la B12 total mediante métodos automatizados como el CEMIA es ampliamente utilizada como prueba inicial, presenta las limitaciones que ya habíamos hablado en sensibilidad y produce una
dificulta la detección temprana en pacientes de riesgo. Detectar oportunamente esta deficiencia es fundamental, ya que puede derivar en manifestaciones clínicas severas que impactan negativamente en la calidad de vida. Por ello es crucial que el laboratorio y el equipo clínico trabajen en conjunto para interpretar adecuadamente y asegurar un diagnóstico preciso. Bueno, esta es la bibliografía utilizada. Muchas gracias. Sí, ¿me escuchan? Que les quiero hacer una pregunta. Sí, te escuchamos. Ya sea para confirmar la deficiencia o después, una vez que uno tenga un paciente con deficiencia de B12 y monitorear su evolución y que empiece un tratamiento. En ambos casos, me parece necesario tener en cuenta la variabilidad biológica y la variabilidad analítica y juntando las dos, el valor de referencia del cambio, como en cualquier otro analito. La pregunta es si en estas guías, ya sea la Sociedad Argentina de Hematología o las guías NICE 2020, 2024 o alguna otra este, expresión, documentación, recomendación, mencionan que esto es necesario, digamos. Me parece que no alcanza con poner un valor de corte. Bueno, sí, justamente eh, nosotros queríamos orientar el Ateneo con el hecho de que esos pacientes donde se ve ese patrón, es decir, adultos mayores con el uso prolongado o con altas dosis de metformina, usar ya una medición basal para luego con el valor de referencia al cambio verificar si esa disminución puede ser patológica o normal. Pero como no vi ningún artículo científico, ninguna guía que hable de eso, directamente no lo puse dentro del Ateneo. Bueno, entonces la otra pregunta es si en el laboratorio del Hospital Perrando, donde en este momento están midiendo B12, están calculando el valor de referencia al cambio, si es que tienen un valor de variabilidad biológica, de dónde lo toman bueno, juntando ese más la variabilidad analítica que ustedes tengan, si es que están usando el valor de referencia al cambio. No, 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 por ahora no se hace el valor de referencia al cambio acá, pero sí habría está dentro de las posibilidades el intentar ahora aplicarlo. Sí, sí, bueno, sí, la idea es que todos los laboratorios empiecen a hacerlo, para todos los analitos que informan, a menos que no tengan variabilidad biológica, pero si no, les recuerdo que hay una guía nueva, que es una guía europea de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio, guía 2019, que reemplaza la que veníamos utilizando hasta el 2014, la de Ricos y colaboradores, el grupo español, digamos, y que tiene varias ventajas sobre la anterior. De ahí se puede sacar variabilidad biológica y después la analítica es la de tu laboratorio y hacer el cálculo, porque si no, no sabemos si es significativo el cambio, digamos. Eh, mi reflexión es que si nosotros no hacemos el cambio no va a venir de otro lado, no va a venir de los congresos, no va a venir de los hematólogos, de los médicos eh, endocrinólogos, no va a venir de otro lado. Somos los bioquímicos en el laboratorio los que tenemos que empezar a calcularlo y a informarlo. Y en principio, con los médicos que pidan B12, hacer conversaciones, explicarle la importancia. Se puede, se puede. Yo he visto que los endocrinólogos lo empezaron a hacer para, por ejemplo, para las hormonas tiroideas, a tener en cuenta. Sí, sí, muchas gracias. Gracias, profe. Sí.